Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa que viva la familia. Comienza ahora. Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos: ¡Que viva la familia! Saludos, buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de las redes de Católica Radio. Es un súper placer estar aquí con ustedes. Felicidades en estas fiestas de Pascua que estamos celebrando. Es súper una alegría porque estamos de gozo, estamos de celebración. Hemos celebrado la Pascua y estamos celebrando la Pascua. Es un tiempo de riqueza que nos regala la iglesia. Así que es una alegría a nosotros poder estar aquí con ustedes en Que Viva la Familia. Les saluda en la mañana de hoy Marta Fontanes Flon y me acompaña hoy el padre Víctor Manuel. Buenas tardes, buenos días a todos. Buenos días, padre. Es una alegría entonces estar aquí, como les decía. La semana pasada celebrábamos, ¿verdad?, el Trido Pascual, del cual en el programa anterior el padre Víctor nos estuvo hablando sobre el Trido Pascual y cómo vivir esa Semana Santa en familia. Pero ahora estamos celebrando la Pascua, así que felicidades a todos nuestros radioescuchas, a todos los que nos siguen a través de las redes, de la Católica, porque entonces ahora estamos de fiesta, estamos celebrando la resurrección del Señor. Sabemos que tenemos un Dios vivo, es un Dios vivo, no es un Dios muerto, y el mismo Jesús nos lo decía en la palabra, ¿verdad? Le decía, él corregía a los escribas, a los fariseos, diciéndole: nuestro Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Así que celebramos entonces que Jesús está vivo. Y hoy tenemos como que una fiesta por partida doble, ¿verdad? Porque en el día de hoy también celebramos no solo la Pascua, sino también celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Una fiesta que el mismo Jesús le pidió a Sor Faustina que se instituyera el segundo domingo de Pascua. Así que imagínense, en esto es que estamos de gozo, es que no cabemos en nosotros mismos de tanta alegría. Fíjense en qué cosas más ricas, cuántas riquezas tiene nuestra Iglesia Católica y cuántas riquezas nos ha regalado el Padre. Así que entonces hoy estamos para compartir con Padre Víctor para que él nos oriente, nos hable sobre esta fiesta de la misericordia, sobre cómo esta fiesta en este tiempo, porque fíjate cómo se nos regala en el tiempo de la Pascua. Y cómo esto entonces nos lleva a otros aspectos de nuestra fe, del perdón, del cual también hemos estado hablando recientemente, ¿verdad? Hemos hablado del perdón, de la importancia del perdón para la sanación. Así que, Padre, vamos entonces a escucharte y a enriquecernos sobre esta fiesta de la misericordia que se nos ha regalado en este segundo domingo de Pascua. Gracias, Marta, primeramente por la invitación. Buenos días a todos. Un momento muy de mucha alegría para la iglesia. Primeramente porque estamos celebrando la cincuentena pascual. Por consiguiente, estamos ahora mismo la iglesia viviendo la prolongación de la resurrección del Señor. O sea, estamos prolongando por 50 días esa fiesta de la resurrección. Por ende, estamos en ambiente festivo. Es un momento bonito porque nosotros pensamos que todo acaba el día de la resurrección, el día de la Pascua. Y la iglesia durante 50 días nos invita a vivir este ambiente festivo. Dentro de esos 50 días, también se nos invitaba a vivir lo que le llamamos nosotros también la octava de la Pascua, que son 8 días que se hace una prolongación de esa fiesta propiamente del sábado santo, de la vigilia pascual, que se prolonga durante 8 días. Por consiguiente, estamos en un ambiente de gracia, estamos en un ambiente de bendición. La fiesta propiamente de la Pascua para nosotros es un momento donde nosotros nos hemos encontrado con que toda esta preparación que hemos llevado haciendo durante estos 40 días, luego vivir el Trido Pascual, nos abre el corazón para reconocer el por qué Dios envía a Jesús y por qué Jesús muere por nosotros. Y con eso la promesa de la vida eterna para quienes también acogiendo ese mensaje de salvación lo hacemos vida. Por ende, esto es un ambiente festivo. El Papa Juan Pablo II, mientras estuvo en su pontificado, acogiendo la sugerencia, por ponerlo así, de Sor Faustina Kowalska, instituye entonces en este segundo domingo de Pascua, el domingo que se le llama el Domingo de la Divina Misericordia o el Domingo de la Misericordia. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Porque nosotros a veces confundimos el Domingo de la Divina Misericordia o el Domingo de la Misericordia.
Y nosotros a veces como que hacemos esas distinciones, que en una cosa es lo que dice Sor Faustina y otra cosa es lo que dice. La realidad es que todo el camino de la fe, todo el camino cristiano, ya lo dejábamos bien, lo dejábamos claro cuando hablamos del tema del perdón como sanación interior. El perdón, la misericordia está al centro de la vida cristiana. Todo lo que hace Dios y lo que Dios hace hacia nosotros, desde su cercanía, desde acogernos, desde rebajarse hacia nosotros, desde acercarse hacia nosotros, ciertamente lo que hace es manifestar la misericordia. Por ende, Jesús es el ejemplo de la misericordia del Padre. Y Jesús lo que hace en su caminar es insertarse en la vida de nuestra para mostrarnos el perdón, la misericordia de Dios. Por ende, la fiesta de la misericordia o el domingo de la misericordia es un domingo para nosotros primeramente regocijarnos una vez más. Aunque estamos en un ambiente festivo, ciertamente es otra fiesta, como tú bien decías, es como que otra razón más para sentirnos felices porque nos refuerza a nosotros la acción de ese Dios misericordioso que se acerca a nosotros. Por ende, una razón adicional. Si ya no lo teníamos claro, es como que un refuerzo que nos hace a nosotros mirar entonces la figura de Dios como ese Padre misericordioso. ¿Cuál es la invitación de esta fiesta? La fiesta nos invita, o este domingo nos invita a nosotros, no tan solo a reconocer la misericordia de Dios, que ciertamente, como bien dejé claro, está al centro de la vida cristiana, sino a cómo nosotros acceder a la misericordia de Dios, que esos son otros 20 pesos, como decimos en el barrio, ¿verdad? Una cosa es reconocer la misericordia de Dios y otra cosa es acceder a la misericordia de Dios. En el programa previo que grabamos, que hablamos sobre el perdón, lo hablamos desde un aspecto personal, como ese perdón, el acceder a la misericordia, acceder a todo ese proceso, desde mi persona me sana, desde una parte interior. Ahora estamos hablando de la otra parte que tal vez en aquel programa no se tocó tan profundamente porque se dejó ahí, y es la otra parte de la moneda. Es la persona que le toca pedir perdón. Por ende, la fiesta de la misericordia es una fiesta que nos refuerza a nosotros la necesidad de ser perdonados, de acceder a la misericordia de Dios, de acceder al perdón de Dios, que son dos cosas. Una cosa es yo perdonar una situación y otra cosa es yo sentir que he fallado en algo y tengo que pedirle a Dios perdón o tengo que pedirle a alguien perdón. Y la fiesta lo que hace es reforzarnos a nosotros propiamente la necesidad de eso, de entrar en esa dinámica de pedir perdón a Dios. Hay una frase muy bonita que utilizaba el Papa Emérito Benedicto XVI, que decía: Dios no se cansa de perdonar, nosotros nos cansamos de pedir perdón. Por consiguiente, partiendo de esa misma dinámica, de esa frase muy sencilla, pero muy profunda, ciertamente lo que nos invita a nosotros a darnos cuenta de cómo nosotros tenemos que vencer ese sentimiento interior de pensar que mi pecado es tan grande de que Dios no lo puede perdonar. O la otra parte que también se da en el desánimo del camino, de que es que, Padre, es que me caigo otra vez en la misma cosa, vuelvo a caer en el mismo pecado, vuelvo a caer en la misma circunstancia, vuelvo a caer en lo mismo. ¿Me perdonará Dios tantas veces? ¿Verdad? Y a veces uno le da hasta vergüenza. Me lo dice: ay, Padre, me da una vergüenza tener que venir a confesar lo mismo que confesé. Y yo a veces, para bajarle un poco las revoluciones, le digo: bueno, pero qué bueno que es el mismo y no es otro. Que no estás corriendo, le digo que no estás corriendo el decálogo y estás tropezando con el mismo. Significa que entonces ese es el talón de Aquiles y con eso hay que trabajar. Entonces, la fiesta nos refuerza a nosotros la importancia de reconocer que el perdón de Dios siempre está para aquel que decide acercarse a pedir perdón y que Dios no se cansa de perdonar. Maravilloso. En el diálogo con Pedro que veíamos en el programa cuando hablamos del tema del perdón, en el Evangelio de San Mateo, Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y decía: pues hasta 7 veces. Y Jesús le dice: no 7 veces, no, 70 veces 7. O sea, siempre hay que perdonar. Y esa manifestación de Jesús es la que propiamente nosotros celebramos.
que Dios siempre está dispuesto y ávido a perdonar. El problema aquí, Marta, y es lo que tal vez hoy quisiera que nosotros pudiéramos verlo de una manera sencilla, es que cuando nosotros fallamos, es como que hay algo interior que no, pues no, llámese vergüenza, llámese orgullo, llámese como usted lo quiera llamar, no permite que nosotros tengamos como que esa acción de acercarnos. Mayoría de las veces es orgullo. Yo no tengo por qué pedir perdón, porque yo realmente pues nada, pues simplemente lo hice, ya está, soy humano, fallo. O no hice nada y exactamente. Claro, no pasa nada. la otra frase común que utilizamos es, o sea, yo soy un pecador, ¿verdad? Como que tratando de decir, pues yo no tengo, ¿verdad? Fallé, soy humano. Nos justificamos, sí. Claro. Pero en el camino, nosotros sabemos que la persona que también comete algún tipo de falta, eso en sí mismo va mermando la capacidad de la libertad y va mermando la capacidad de esa acción de sentirse en paz interior. Por consiguiente, también el pedir perdón es un proceso de sanación. De la misma manera que el que perdona sana a través del perdón, el que hace o toma alguna acción sana pidiendo perdón. Porque esa es la parte que tal vez esa es la doble finalidad de lo que es la misericordia. Perdonar, pero también pedir perdón cuando fallo, porque yo no puedo dar lo que no recibo. Por eso la frase que utilizaba en aquel momento, también dentro del texto de San Mateo, era tratar a todos como quiero ser tratado. Si yo quiero ser perdonado, también tengo que ser capaz de perdonar. Pero para yo ser perdonado, también tengo que ser capaz de pedir perdón. Y es ahí donde está la clave. Por ende, la fiesta nos refuerza el que Dios siempre perdona. Es como que, mira, quítate la venda, quita el miedo, no tengas vergüenza ninguna, no tengas miedo de acceder a Dios y pedir perdón, porque propiamente Dios tiene el deseo de perdonarte. Es una acción de Dios primera. Por eso, qué bonito que pasa dentro del ambiente pascual. Porque estamos viviendo un ambiente festivo, porque estamos viviendo la misericordia de Dios, que se manifiesta a través de la entrega total de Jesús y de su resurrección. Por consiguiente, vemos claramente que la iglesia dentro de su fiesta lo que está marcando es el perdón de Dios por medio de Jesús. Y eso nos sirve a nosotros de una invitación entonces para acceder a la misericordia de Dios. Ahora bien, dentro del proceso de pedir perdón, primeramente tiene que haber una conciencia cristiana, porque si no tenemos una conciencia cristiana, pues no vamos a necesariamente acudir a la gracia de Dios. Por ende, cuando yo no tengo la conciencia de ese perdón de Dios, de que Dios siempre perdona, pues tal vez puede ser que yo no sienta la necesidad de acercarme a la misericordia de Dios. Entonces, claro, por ende, de la misma manera que cuando me toca perdonar, tengo que tener la conciencia de que perdono porque he sido perdonado. De la misma manera, el pedir perdón es algo que me hace a mí que reconocer la misericordia de Dios y por ende acceso a ella. El mundo, lamentablemente, nos bombardea y siempre que diálogo sobre todos estos temas, me van a ver que siempre estoy, que el mundo dice, la sociedad dice, Dios dice, porque son los famosos debates que llevamos tantas décadas, tantos cientos de años, batallando con lo mismo, porque existen diferentes concepciones, ¿verdad? Padre, pero es que, ¿de qué me vale pedir perdón si no voy a recibir el perdón? ¿O qué me asegura a mí que yo voy a recibir el perdón? Cuando lo hablamos a nivel humano, también lo miramos de esa misma perspectiva. Inclusive vemos personas que se deterioran por no poder pedir perdón. Su parte interna, su vida, su libertad, su paz, todo se quebranta porque van cargando con un peso que pueden soltar tal vez en la esquina, pero no lo sueltan porque simplemente, ya sea por vergüenza, ya sea por alguna realidad, o porque simplemente no se les enseña la necesidad de soltar la carga y de decir, mira, fallé. Por eso se hace difícil, inclusive ahora trayéndolo a la fe, la confesión. La confesión se hace difícil porque yo tengo que reconocer
que he fallado. ¿Y a quién le encanta reconocer que ha fallado? A nadie. A Entonces, nadie, definitivo. es ahí donde entramos entonces en la dinámica que la iglesia quiere traer a la conciencia de que no miremos tanto esa parte y miremos la finalidad. Una vez más vuelvo a utilizar lo que he utilizado en otros programas, que es el tema de mirar los procesos. Los procesos. Nosotros miramos resultados. Por ende, cuando yo no tengo el resultado que quiero, siento que he fracasado en el camino. Pero cuando miro el proceso, me voy fijando en los pasos que voy dando, ¿verdad? ¿Por qué traigo esto a colación? Vamos a traerlo a la parte humana. Vamos a dejar un momento la parte de Dios. En la parte humana, cuando yo pido perdón porque he reconocido que yo he fallado en algo, yo sujeto el yo sentirme liberado y sentirme bien si la persona me perdona. Si la persona no me perdona, pues entonces yo me siento que no he hecho nada. Sigo cargando con esa presión. Con esa, Una vez más, volvemos a darnos cuenta cómo todo en la vida muchas veces se ve de manera externa y no como un proceso interno de sanación. Miramos el resultado, que tal vez no es el que yo espero, y como es el que no espero, pues entonces yo me siento que no he soltado, pues esa persona me tiene que perdonar. De la misma manera que yo digo, esta persona me hizo algo malo a mí, yo no tengo por qué perdonarlo. De la misma manera que pide perdón, está esperando, yo pido perdón y espero que tú me perdones. Entonces, cuando no me perdona la persona porque está viviendo su proceso de sanación, por eso la importancia de aquel proceso de sanación, pues muchas veces que yo hago, me frustro, me da coraje, albergo ira, puedo caer en una depresión, puedo caer en algunas circunstancias, porque me siento que hice algo mal y lo estoy viendo tal vez más grande de lo que es, porque la persona no es capaz en ese momento, porque está viviendo su proceso, de poder decirme, mira, yo te perdono, no pasa nada. Entonces, eso hace que también nosotros tengamos que entender que el proceso de perdonar y el proceso de pedir perdón, ambos son procesos internos y ambos son procesos de sanación interior. Yo pido perdón, pero mi estabilidad o mi sanación interior no está sujeta necesariamente a que la persona me perdone o no me perdone. Eso es un proceso aparte. Yo me siento liberado en cuanto pido perdón. Y empiezo un proceso de sanación porque reconozco que al pedir perdón estoy reconociendo en la parte interna que yo fallé. Y eso precisamente en la vida de la gracia o en la vida de la fe también trabaja y opera de la misma manera. Con la única diferencia que la garantía que tenemos nosotros a través de la fe es que Dios siempre te perdona. siempre, siempre. ¿Verdad? Pero el proceso es el mismo. Yo tengo que reconocer que he fallado. Yo tengo que reconocer de que necesito ser sanado. Yo tengo que reconocer de que necesito dar el paso, de que hay un proceso que se tiene que dar. Y ahí es donde entra entonces la importancia de esta fiesta, porque entonces nosotros reconocemos que para poder acceder a esa gracia, que es gratuita, que es inmerecida, y esa parte de utilizar esa frase que es inmerecida, ¿por qué es inmerecida? Claro. Porque es inmerecido. Todo lo que Dios nos da a nosotros no lo merecemos. Dios lo da porque simplemente le nace hacerlo. Gratuitamente. Es un Dios de amor y de misericordia que se da, punto. Y nosotros no podemos pensar que eso está sujeto a que yo me lo merezco. Porque una persona merecida es una persona que no es agradecida. Y la persona que es agradecida entiende. La persona que es merecida se siente con el derecho de exigirte a ti esto. Y aquí es donde entramos en la dinámica del mundo y Dios. Nosotros vivimos en una sociedad que lamentablemente en todo momento se siente merecida. Yo tengo derecho, fíjate tú, para todos. Y hoy día que se está dialogando del tema de los derechos para humanos, de todo, yo a veces digo, ¿cuándo vamos a hablar de responsabilidades? De responsabilidades. De lo que me toca hacer, claro. El derecho canónico en uno de sus puntos, que ahora mismo no recuerdo el número, perdónenme el dato, pero no soy canonista, pero el derecho canónico en uno de sus puntos especifica que nosotros los fieles tenemos el derecho de, porque tenemos la obligación de X.
sea, nosotros tenemos derecho porque estamos obligados a hacer esto. O sea, Obligados. primero yo hago esto para adquirir este derecho. No es que yo tengo el derecho sin obligación. Entonces, este tema del perdón está ligado muchas veces o contaminado, mejor dicho, desde esa visión donde el mundo nos presenta X cosa o X cosa. No, ambas cosas no están sujetas a nada. Están sujetas simplemente a un proceso interno que yo decido soltar. Y la misericordia de Dios está ahí para decirnos, mira, tú lo sueltas y yo te perdono, te restauro. Eso no para ahí. Hay unos procesos que hay que dar después de, pero obviamente en eso lo vamos a trabajar en un momento después que vengamos de la pausa, pero propiamente una vez yo accedo, reconozco que es un proceso interno que yo tengo que soltar también, porque sentirme que le he hecho mal a alguien o que le he hecho algo grande a otra persona, que le he hecho la vida de cuadritos o que tal vez le he dañado la familia, la fama, X cosa, pues es necesario también que yo reconozca que necesito ese perdón de Dios. Pero ese perdón de Dios también tiene, ¿verdad?, una consecuencia directa en la persona, que son los actos que tenemos que realizar después de haber accedido a la misericordia de Dios. Pero para eso, entonces lo hablamos después de la pausa y le damos un poquito más de forma propiamente a ese mensaje. Claro, gracias, Padre Víctor. Como has dicho, Padre Víctor, es un momento de hacer la pausa, pero regresamos en breve, así que no se vayan. Los esperamos aquí con nosotros, celebrando en esta fiesta la misericordia durante este tiempo de Pascua. Así que no se vayan, los esperamos aquí en esta hora dedicada a la familia. Regresamos en breve. Como dijo Papa Francisco, la familia es la fuente de toda fraternidad y el camino primordial para la paz. Buenos días, hermanos. Regresamos a Que Viva la Familia por el 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio. Un saludo también a todos los que nos ven por las redes sociales de la Católica. Para los que se nos unen en este momento a nuestro programa dedicado a la familia, hoy compartimos con Padre Víctor en esta fiesta tan especial, para aquellos que se nos acaban de unir en este momento, ¿verdad? Como dije, estamos celebrando el tiempo de Pascua, pero hoy no solamente estamos celebrando dentro del tiempo de Pascua, dentro de este tiempo estamos celebrando también la fiesta de la misericordia. Y estamos compartiendo hoy con Padre Víctor sobre esto mismo, sobre lo que es la fiesta de la misericordia, porque pues recientemente en uno de nuestros programas estuvimos hablando sobre el perdón y la importancia del perdón en la sanación de nosotros como seres humanos, como seres cristianos. Hoy Padre Víctor nos dice, pues mira, no es solamente el perdón como sanación, es yo también aprender a pedir perdón. Y nos dice que la divina misericordia, Jesús, a través de la fiesta de la divina misericordia, eso es lo que el mensaje que nos trae, de que nosotros tenemos que acercarnos a Él y pedir perdón. El Padre Víctor nos habla de la importancia de poder acercarnos a Él y pedir perdón, pero también acercarnos a aquellos hermanos que hemos herido y también pedirles perdón para la sanación de ellos, pero también para la nuestra propia. Porque aunque aquella persona está pasando por un proceso de sanación propio, de poder perdonar y poder sanar esas heridas, también aquella persona que ha ocasionado esa herida o esa situación de roce o ese ¿cómo podemos decir? Ese momento en que hemos lastimado a esa otra persona, pues que también nosotros podemos pedir perdón para nuestra propia sanación, para nuestra propia calma. Y fíjense que buscando así, encontré que en el diario de Sor Faustina, en el 1520, nos dice Jesús, por medio de Sor Faustina, deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia, que se acerquen a ese mar de misericordia con gran confianza. Los pecadores obtendrán la justificación y los justos serán fortalecidos en el bien. Al que haya depositado su confianza en mi misericordia en la hora de la muerte, le colmaré el alma con mi paz divina. Fíjense en que en el diario, esta frase es un resumen de lo que Padre Víctor nos ha estado hablando, de cómo nosotros debemos confiar, y muchas veces nos decía Padre Víctor en la primera parte del programa, tenemos miedo, no nos atrevemos a acercarnos, ya sea por vergüenza o ya sea por orgullo, por las razones que sean, pueden ser infinitas las razones, pero que no nos atrevemos y tenemos ese miedo, esa angustia de que no puedo, Padre, porque es lo mismo de siempre, caigo en los mismos pecados, caigo en las mismas cosas, no mejoro, nos decía Padre Víctor, y creo que todos hemos pasado por eso. Pero sin embargo Jesús nos dice, no importa,
aquí claro en la misericordia, en el diario de la misericordia, en este fragmento que hemos leído y compartido con ustedes, lo que Padre Víctor nos ha estado hablando hoy, de que nosotros tenemos que confiar, acercarnos a la misericordia de Dios. Y como él mismo nos ha dicho, ¿verdad? Porque Padre Víctor nos recordaba que en el programa anterior nos decía que Pedro le preguntaba a Jesús cuánto había que perdonar y Jesús le dijo 70 veces 7, ¿verdad? Porque Pedro decía 7 veces, no, 70 veces 7. Igualmente somos nosotros acercarnos esas 70 veces 7 a pedir perdón, que lógicamente, ¿verdad? Como dice este Padre Víctor, menos mal que es en el mismo, nos decía Padre Víctor, la forma de chiste, pero sí, menos mal que es el mismo, no es en otro nuevo, pero también esa es una forma de motivarnos a nosotros a querer superarnos, a querer superar esos, ¿verdad? A través de la confesión, a través de pedir perdón a nuestros hermanos, pedir perdón al mismo Dios a través de la confesión. Se nos invita entonces a nosotros poder corregir, a poder superarnos a nosotros mismos. Padre Víctor, continuamos contigo en esta segunda parte del programa. Mira, Marta, es una parte muy bonita, primeramente porque reconocer primeramente, ¿verdad? Que ambas cosas, tanto el pedir perdón como el perdonar, son actos internos de sanación. Yo creo que es una invitación. Yo creo que más que otra cosa, es una invitación Claro. a vencer tal vez nuestra propia humanidad dentro de todo este proceso, porque ambas cosas, el que perdona como el que tiene la capacidad de pedir perdón porque ha fallado y ha causado tal vez algún daño, pues ambas cosas son procesos que como que uno suelta una carga, ¿verdad? Y son cosas que yo creo que cuando buscamos la paz, porque nosotros hablamos, el mundo habla de felicidad, la sociedad habla de felicidad, pero no puede haber felicidad si no hay paz. Si tú no tienes paz interior, nunca vas a ser feliz. O sea, todo va a ser pasajero, efímero, momentos. Y no se puede irradiar. No Claro, yo digo, todo se queda como que en recuerdos. Claro. Yo recuerdo aquello, recuerdo lo otro, pero no se hace permanente, porque cuando no hay paz en el interior, no puede haber una felicidad permanente. Puedes tener todo, pero no existe una paz permanente. Entonces, el pedir perdón, de la misma manera que aquella persona que entra en un proceso de perdonar, el proceso es el mismo, ¿verdad? El proceso es el mismo. La persona que recibe tal vez un acto, una problemática, tiene una desaveniencia, alguna situación que lo hiere, entra en un proceso interior de soltar. Y obviamente dentro de ese proceso, habíamos dejado claro en un programa previo, simplemente lo remarco para poderlo utilizar, de que el proceso primero es reconocernos de que necesitamos soltar esa carga. 2, utilizar la oración como un medio, ¿verdad? También de pedir esa gracia particular. Envolvernos en el proceso, o sea, una vez yo llamo, una vez yo pido a Dios, Dios me da las herramientas, pero tengo que envolverme en el proceso. Para poder perdonar, uno tiene que envolverse en un proceso de entonces de utilizar las herramientas que me da la iglesia para entonces poco a poco ir sanando y soltando todas esas realidades, hasta el punto en que nos invitaba inclusive el mismo camino de la iglesia, que otro punto importante es no tan solo orar por mi proceso, sino orar por la otra persona para que esa otra persona también sane y se puedan subsanar, porque 2 corazones sanos pueden, ¿verdad? De ahí en adelante caminar. El proceso para pedir perdón es exactamente el mismo. Muchas veces nosotros, ya sea por orgullo o por las circunstancias que sea, muchas veces por vergüenza, otros por miedo a las diferentes reacciones, pues también se nos hace difícil reconocer cuando tal vez hemos hecho algo que le hace daño a la otra persona. Máxime porque por momentos también las personas que nos rodean potencializan ese sentimiento de que no has hecho nada. ¿Verdad? Cuando tú no miras la otra persona, cuando no tenemos la capacidad de mirar el otro y su situación particular, tal vez yo no tengo la capacidad de mirar que algo que tal vez para mí es sencillo, para la otra persona es grande. ¿Ves? Por eso cada situación es cada situación, cada proceso es cada proceso, porque no todos estamos equipados de la misma manera para manejar las diferentes circunstancias con las cuales nos encontramos en el diario vivir. Y a lo mejor va a ser de manera diferente, claro. Claro. Y a lo mejor puede ser que una palabra sencilla que yo diga, esto a mí no me dice nada, a otra persona, lamentablemente, la hiere. O el trato o un problema a veces laboral o alguna circunstancia
puede ser que dispare una circunstancia donde tal vez esa persona se hiere. Pero también en mi persona, que soy el que tal vez estoy causando el daño, yo tengo que tener la sensibilidad de reconocer de que mi acto ha causado un mal. ¿Qué pasa? Cuando yo pregunto si yo he hecho algo malo, es porque hay algo dentro de mí que me está diciendo, te extralimitaste, o se te fue la guagua, como dicen los muchachos hoy día, o Ajá. fallaste aquí, Sí, así mismo. ¿verdad? Porque uno ve una reacción en la otra persona y uno dice, wow, espérate, lo que yo dije tal vez le hirió, o lo que yo dije estuvo de más, o a lo mejor el gesto, o a lo mejor el tono de voz. Porque no nos vamos a ir a los problemas grandes. Los problemas grandes están siempre por diferentes circunstancias, pero vamos a irnos a los pequeños, a los cotidianos. Una diferencia de criterio, una diferencia en una decisión que se tomó, una diferencia en alguna, qué sé yo, en alguna conversación, un punto de vista que es distinto. Y a lo mejor la reacción que yo tengo no es la correcta. A lo mejor yo vengo cargado por diferentes situaciones y a lo mejor eso que tú me dices, pues no lo sé manejar y de momento exploto y se convierte tal vez en un tipo de maltrato o en algún tipo. Pues yo tengo que tener la sensibilidad de poder reconocer que yo he fallado. ¿Cuál es el grave problema? Que era lo que te traía. Es que muchas veces cuando yo siento que hice algo mal, ¿qué hago? Busco a una persona y le digo, mira, yo hice esto. Ay, eso es una bobería, te dice la amistad tuya. Ay, no te preocupes por eso, no, es que esa persona es muy sensible, claro. Entonces tú dices, pues está bien. O sea, buscamos validación, pero buscamos validación en personas que nos van a reforzar la actitud negativa y no aquella que te va a decir, oye, yo creo que se te fue la mano. La que te va a corregir, exactamente. Pero ya hay algo en tu interior que te está diciendo que hiciste algo mal. ¿Ves? Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos la vida de pecado. Hay algo en tu interior que te dice, hiciste algo que no está bien. Que no está correcto. Que lo querramos normalizar o que tal vez el mundo le quiera poner los estigmas o lo quiera vender como que no, eso no es nada malo. Hay algo en tu interior porque la ley de Dios está inscrita en el corazón. Maravilloso, como la misma escritura te dice, te lo voy a escribir en tu corazón para que no tengas que buscar muy lejos, está ahí. Por consiguiente, cada vez que tú escuchas algo es la voz de Dios. Entonces, para poder dar ese primer paso, yo tengo que tener esa realidad de poder reconocer que mi acción causa daño. En muchos momentos nos fijamos en la otra persona. Yo le hice daño a esta persona, pero no caemos en la conciencia de que al hacerle daño a la otra persona me hago daño yo. ¿Ves? Por ende, para comenzar un proceso de entrar en esta dinámica de tener la capacidad de pedir perdón, yo primero tengo que reconocer que he fallado. Y eso es un proyecto. Primero tengo que pedirlo de la misma manera que el que tiene que perdonar pide a Dios esa gracia. Yo tengo que pedir una gracia. Yo he hablado esto en otros foros de que para poderse confesar tiene que operar una gracia. Nosotros por ti no va a salir, porque volvemos a lo mismo. A veces o lo damos por sentado o no le damos importancia o a lo mejor pensamos, tiene que operar una gracia. O por vergüenza no lo digo, o prefiero no hablarlo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que operar una gracia. Por ende, tengo que pedirlo. Entonces, el primer paso para yo poder pedir perdón es primeramente reconocerme necesitado de ese perdón. Porque reconozco que he fallado. Hay un daño causado a un tercero, un segundo, un tercero, o inclusive hacia mi misma persona. Eso me hace a mí entonces caer en el proceso de yo pedir perdón. Pido a Dios la gracia. 2, reconozco que tengo que pasar por un proceso de sanación interior. Porque yo tengo que soltar esta carga porque no me deja ser feliz. 3, entonces tomar la acción de pedir el perdón. Ya sea el perdón humano, sea hacia la persona que obviamente le causó el daño, ya bien sea hacia Dios porque he fallado alguno de los mandamientos de la ley o he fallado en algo propiamente que va en contra de mi ser cristiano. Lo importante aquí es lo siguiente, ¿cómo yo veo ese proceso? Te decía tal vez en la primera parte que a veces sujetamos el cómo me siento a la respuesta del otro a mí. Pero yo voy a poner esto de una manera sencilla para que tal vez me puedan entender.
Si surge una discusión y de momento los dos estamos peleando y al otro día tú vienes donde mí a pedirme perdón, yo todavía tengo coraje, ¿qué tú vas a esperar de mí? O sea, que te pase la mano, que te trate con cariño, o sea, porque va a depender del problema o la situación. Del problema de la situación y de las personas, de su forma, de su carácter. Claro, Son tantos los factores. Entonces, si yo sujeto el cómo yo me siento a ese acto, pues lo más probable es cuando vaya para allá no me voy a encontrar necesariamente peaches and cream. Lo que me voy a encontrar lo más probable es una situación que todavía está en un proceso de sanación que no ha sanado y que por ende lo que me va a tirar es, me va a contestar para atrás lo que a lo mejor no me dijo el día anterior. Entonces, si yo sujeto el cómo yo me siento a la respuesta del otro, pues entonces yo tampoco voy a poder dar ese paso porque voy a estar diciendo, no, yo no me voy a acercar para allá porque para recibir a lo mejor algo negativo, mejor me quedo con esto. Entonces, ese es un error. Y aquí entra el error en todo lo que hacemos. Que quisiera que tal vez en estos minutitos que nos quedan, poder ir sobre esa particularidad. ¿Por qué? Porque cuando tú no pides perdón, tú te quedas con eso en tu interior. De la misma manera, el que no es capaz de perdonar se queda con esa ira, coraje, rencor en su corazón. La persona que actúa de una manera que tiene conciencia de que ha causado un daño, ya sea un segundo o un tercero o hacia su propia persona, pues lo más probable, tú también vas a seguir guardando también esos resentimientos, ya no hacia la otra persona, sino hacia ti mismo. Y padre, importante lo que dijiste. A veces siempre hablamos del perdón hacia los demás, pero se nos olvida el de nosotros mismos. Claro. Las veces que nos hemos herido a nosotros mismos, que nos hemos hecho daño a nosotros mismos. Claro. Eso es súper importante. Entonces, ¿qué pasa? Si entonces yo no paso por un proceso de sanación, de pedir perdón, aunque no lo reciba, fíjate lo que estoy diciendo, aunque no lo reciba de la persona, porque volvemos, no lo puedo sujetar a lo que voy a recibir, porque tenemos que comprender que ambas cosas son procesos, caminos, y el camino durará y tardará lo que durará y tardará. Puede ser un día, puede ser 2, puede ser un mes, puede ser un año, puede ser que se muera de viejo y nunca lo pase. Así mismo, sí, puede pasar el tiempo, claro. Cada persona es cada persona. Por ende, yo no puedo sujetar a el acto, no. Yo pido perdón, porque yo soy el que tengo que comenzar mi proceso de sanación. Yo me siento mal porque cometí un acto a lo mejor que no es correcto. Pues yo pido perdón. Saco, suelto. Es como un rebajarnos, es como un reconocimiento de que lo que estoy haciendo, lo que hice no estaba bien. Entonces ahí entra mi proceso de sanación. Y en el perdón no puedo sujetarlo a lo que recibo, sino a lo que yo recibo de mí mismo, hacia mí. ¿Ves? Porque yo doy el paso. Yo no puedo pensar que necesariamente la persona tiene la obligación o que yo merezco el perdón. Vamos a partir de esa premisa que también ahorita te lo mencioné, también de la misma manera. Sí. Porque nosotros pensamos que merecemos. Y nosotros todo lo que somos, lo hemos recibido. El que recibe se siente agradecido. El que se siente merecedor no lo reconoce. Por eso es que no podemos sujetar ninguna, ni el perdón, ni el pedir perdón, sujetarlo al otro. Lo sujeto a mí, porque es mi proceso. Yo pido perdón, pero tengo que reconocer que la persona a lo mejor está tan herida que no me va a perdonar en ese momento. Está en su proceso. Entonces yo no puedo sujetar el cómo yo me siento necesariamente a que la otra persona me perdone o no. Yo estoy haciendo de buena voluntad un paso para soltar algo porque reconozco que se me fue la mano. En el camino de la fe y lo que nos recuerda a nosotros esta fiesta, ahora mirándolo hacia acá, es el proceso de reconocer que Dios está dispuesto a perdonar. De que todo el proceso de la salvación, de la vida cristiana, desde el comienzo hasta el final, hasta la entrega total de Jesús, ha sido un proceso de donde Dios, reconociendo que la humanidad se cayó, lanza un proyecto para rescatar, para perdonar esa sociedad, rescatar ese pueblo perdido, inclinado al pecado, caído, herido, con vestigios del pecado, con tendencias a pecar, con tentaciones. Y el proyecto es ese,
reconocer en la figura de Jesús el proyecto de amor y de misericordia del Padre, que nos envía a un Jesús que nos perdona porque el Padre perdona. Maravilloso como Jesús nos dice claramente en la Escritura: yo no hago nada que no haya visto al Padre hacer, ni hago nada que el Padre no quiera hacer. Por siguiente, el perdón que Jesús nos da es el perdón del Padre, porque Él ha visto al Padre, su amor y su misericordia hacia nosotros. Entonces, hoy es un momento para nosotros mirarnos hacia adentro. Hoy es un momento para mirar nuestras actitudes. Hoy es un momento para mirar cómo vivo mi vida. Hoy sería un momento bonito para mirar a cuántas personas a lo mejor he herido en el camino. A cuántas personas le debo un perdón. A cuántas personas tal vez por una desaveniencia, por una circunstancia, todavía no he dado ese paso de acercarme, de soltar esa carga, de soltar esa carga que llevo tal vez por tantos años. Hoy es un momento tal vez para mirarnos, inclusive no tan solo desde esa perspectiva, sino desde la perspectiva de la fe. ¿Cuántas veces le he fallado a Dios? Por las razones que sean. No se trata de justificarlas o no justificarlas, sino mirarse y decir, mira, estamos de fiesta porque es la fiesta de la misericordia, del acto de Dios. ¿Por qué yo no he podido todavía dar ese paso de acercarme a la misericordia de Dios? Porque ya la fiesta lo que te está diciendo es, mira, si el miedo que tienes es que Dios no te perdone, bórralo. Olvídalo, no te preocupes. Claro, te está quitando la parte que tal vez es el miedo mayor. Pues la tentación entra y lo que nos hace es ver que el pecado nuestro es tan grande que Dios no lo va a perdonar. Padre, es que mi pecado es tan grande. Cuando uno a veces lo escucha, dice, pero ese es tu pecado tan grande. O sea, yo conozco gente que tiene pecados más grandes que los tuyos, o sea, o más fuertes que los tuyos, y tú estás acá rompiéndote la cabeza. O sea, Dios siempre perdona. Y repito la frase, nosotros nos cansamos de pedir perdón. ¿Por qué nos cansamos de pedir perdón? Ya para ir cerrando. Nos cansamos de pedir perdón porque miramos los resultados y no miramos el proceso. Si yo mirara el proceso y en cada paso que doy y en cada perdón que pido y en cada respuesta de Dios voy mirando cómo voy creciendo como cristiano en santidad, entendería el proceso. Porque un paso que mejoremos nosotros, una actitud que mejoremos nosotros, es un paso más hacia la santidad. Entonces, si yo no miro ese proceso, lamentablemente me quedo estancado, no acceso a él. Entonces, caigo en la tentación de no pedir perdón porque tal vez estoy en entiendo que no lo merezco, entiendo que a la hora de la verdad, o mi pecado es tan grande, o yo no valgo nada. Y a la hora de la verdad, Dios te está diciendo, hermano, yo estoy aquí porque mi proceso es venir a sanarte. Y la fiesta nos recuerda que la sanación comienza con el acceso a la misericordia y el perdón de Dios. De ahí, lo demás viene en cadena. Una vez tú eres perdonado por Dios, eres capaz de perdonar. Una vez tú eres perdonado por Dios, eres capaz de pedir perdón, de asumir las responsabilidades, de acercarte a aquellas personas que le has hecho daño o acercarte a aquellas personas que no has perdonado, de abrirte a esa gracia particular, porque cuando entiendes y te sientes liberado, eres capaz de vivir en la paz y quieres transmitir la paz. Transmitir. Entonces yo creo que esa es la clave de esta fiesta. Qué bueno que la podamos compartir y qué bueno que la podamos vivir. Vivirla en familia es una chulería también, como digo yo, poder perdonar y dejar esas rencillas que a veces pasan en lo cotidiano, en la vida, y empezar a mirar esto como un proceso también, una invitación para que también en familia sanemos, ¿verdad? Y nos amemos y pongamos al lado las diferencias y empecemos a permitir que reine el amor de Dios en medio de nosotros. Así que esa es mi invitación para cerrar el programa de hoy. Sí, es una invitación, Pari. Ahora que mencionabas eso de mirar el proceso y no el resultado, me recordaste que el mismo Jesús nos dice en la Biblia, le dice a los apóstoles, ¿verdad? Porque ellos le preguntan, ¿quién entonces podrá salvarse? Y él les dice, yo no tengo muy buena memoria, pero recuerdo que él les dice, es imposible para los hombres, pero no para Dios. No para Dios. Entonces es lo que me recuerdas, que vayamos en ese proceso con él, porque lo que es imposible para nosotros, ese resultado tal vez será imposible para nosotros, pero no para él. Y él siempre obrará en nuestra vida. Y fíjense en hermanos que nos escuchan, amigos y amigas de Católica Radio, que nos están escuchando en nuestro programa Que Viva la Familia. Padre Víctor hoy nos ha hablado sobre la importancia de esta fiesta,
en nuestra vida como familia, porque donde muchas veces donde más roces se notan, lamentablemente, son dentro de las propias familias. Por eso mismo, por la confianza que tenemos, la cotidianidad, el vivir diariamente juntos, pues nos lleva a esa confianza que tal vez nos ofendemos más, nos faltamos más, pero que ahí es donde más se nos debe dar el perdón y donde se nos debe enseñar a pedir ese perdón. Y encontré en el diario de Sor Faustina, en la 294, exactamente lo que Padre Víctor hoy nos ha hablado. Padre Víctor nos hablaba de cuán importante era hoy, ¿verdad? En esta fiesta, no solamente hoy, sino en cada día de nuestra vida, poder tener esa paz para irradiarla, poder vivir el perdón para irradiarlo, ¿verdad? El Padre nos decía esas palabras, y eso mismo nos dice en el diario de Sor Faustina, en el 294, nos dice, yo soy el amor, Jesús nos dice, ¿verdad? Yo soy el amor y la misericordia, quien se acerque a mí con confianza recibe mi gracia, con tal sobreabundancia, que no la puede contener y la irradia sobre los otros. Hay más palabras que Padre Víctor nos compartía en el día de hoy. Y no solo eso, también nos dice lo siguiente, que Padre Víctor nos dijo hoy, esta es una invitación. El mismo Jesús nos dice, nos invita, escuchen, invita a las almas con las cuales estás en contacto, o sea, nos dice a todos y cada uno de nosotros, a confiar en mi misericordia infinita. Oh, cuánto amo a las almas que se me han confiado totalmente. Haré todo por ellas. Así que, hermanos, como nos decía Padre hoy, es una invitación que el mismo Jesús nos hace para confiar plenamente en Él. Que no dudemos de su misericordia, que nos acerquemos con confianza, porque Él está ahí para perdonarnos día tras día y para hacer aquello que tal vez es tan difícil para nosotros, Él sí lo puede hacer. Así que recibe esta invitación que el mismo Jesús nos da hoy a vivir su misericordia, a acercarnos a ella, a confiar en ella, que no importa cuán oscuros sean nuestros pecados, siempre que tengamos un arrepentimiento de corazón y sincero, verdadero, Él nos va a sanar, nos va a convertir, nos va a transformar y nosotros podemos ser sanados e irradiarlo como nos invitaba Padre Víctor, como nos invita el mismísimo Jesús a irradiárselo a los demás. Así que gracias, Padre Víctor, por acompañarnos en este día, en esta fiesta de la misericordia. Gracias a todos ustedes que nos acompañan a través de las redes, a través de Católica Radio. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros lo hemos disfrutado creándolo para ustedes. Así que si te perdiste este programa, puedes verlo y escucharlo a través de las redes sociales de la Católica. Síguenos también en el canal tuyo favorito de podcast. Hemos llegado al final de nuestro programa. Que viva la familia. Ha sido un verdadero placer poder compartir con todos ustedes en este día. Así que felicidades en este día a todos ustedes. Para nosotros, tú eres importante, no lo olvides. Es por eso que deseamos que compartas tus comentarios, sugerencias, ideas y o dudas. Comunícate a nuestra oficina de misión institucional al 787-651-2000, extensión 280. También puedes enviarnos tus comentarios, sugerencias, dudas o preguntas a quevivalafamilia@pucpr.edu. Los esperamos el próximo domingo en el 88.9 y 89.1 FM en el oeste de Católica Radio. Que tengan un bendecido día del Señor en esta Pascua, en esta fiesta de la misericordia. Y decimos juntos, ¡que viva la familia! Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en Que Viva la Familia, porque estamos mano a mano contigo y con tu familia. ¡Que viva la familia! Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.